Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Me encanta esta presentación. Bienvenidos sean todos. Me da muchísimo gusto poder compartir el día de hoy un pequeño conocimiento acerca justo de este tema tan interesante y que además hoy está tan de boga, que es justamente la imagen pública. Vamos a platicar cómo se conforma la imagen pública, por qué está resultando relevante hoy en nuestros días y además, creo que es lo más interesante, de qué otras disciplinas de las humanidades se componen, ¿de acuerdo? Entonces, si tuvieran alguna duda, les voy a pedir que la pongan en el chat. Las iré resolviendo a lo largo de este webinar que tendremos. Si se me atrasa alguna, le voy a pedir a la gente de promoción de la USB que me ayude. Claro, Y si no, al final también tendremos este espacio de dudas para que ustedes puedan compartirnos, no solamente dudas, sino también si tienen alguna aportación o quisieran que abordáramos alguna otra cosa en particular, aunque yo no lo haya abordado en este webinar, ¿de acuerdo? Entonces, si me lo permiten, voy a empezar por compartir la presentación con la que vamos a ir a lo largo de esta hora que vamos a estar acompañándonos. Entonces, creo que ya estamos, ¿verdad? Muy bien, pues nada más déjenme aquí hacer algunos ajustes, que no he aceptado esto y creo que ya estamos. Un segundito. Ahí estamos. Muy bien. Como bien lo saben, vamos a hablar de comunicación e imagen pública, ¿de acuerdo? Y entonces, algo súper interesante es que yo supongo que todos los que estamos aquí el día de hoy, sobre todo los invitados de la USB, estamos aquí porque tenemos interés en el tema. Porque queremos saber si la imagen pública es complicada, si queremos saber si la imagen pública es algo que debiste de haber construido, si ya estamos tarde, además, porque hay gente que dice es que ya estoy tarde como para poder empezar a construir imagen pública, pero la verdad es que no. Fíjense que seguramente estamos aquí porque estamos buscando mejorar tres grandes áreas que componen a la imagen pública. La primera de ellas, fíjense que es la marca personal. Ahora también todo el mundo habla de marca personal y dicen, es que es mi marca personal. Y fíjense que la imagen pública, por supuesto, que abarca este tema tan interesante que es la marca personal, pero no solamente como único factor para la conformación de la imagen pública, porque como bien dice, la marca personal es algo muy propio de cada individuo. Y la imagen pública tiene que ver con la sumatoria de varios otros factores. Tiene también que ver con las relaciones públicas, porque las relaciones públicas son esta parte de la disciplina de la promoción que nos ayudan a mejorar o a construir nuestra reputación. Recordemos que la reputación es justamente lo que el otro opina de mí. Y entonces cuando hablamos de reputación, es un poco difícil cuando decimos, oye, es que si voy a depender de lo que el otro opine de mí, ¿cómo realmente voy a poder alinear las estructuras que yo quiero entre lo que estoy construyendo en mi marca personal y lo que la gente percibe? Pues justamente eso es construir tu imagen pública, donde puedes hacer que dos cosas se alineen con respecto a lo que el otro percibe de ti y lo que tú estás construyendo. Claro, a partir de otra visión que iremos alimentando a lo largo de este webinar, ¿de acuerdo? Pero me pareció súper interesante que empezáramos como por esta introducción de entender que la imagen pública es marca personal más reputación, más percepción, más lo que el otro opina de mí, más lo que yo estoy construyendo. ¿De acuerdo? Y entonces, lo súper interesante es que sí, la imagen pública se construye. Se construye de manera evolutiva. Nunca es tarde para construir una imagen pública. Fíjense que a mis alumnos tengo el honor de pertenecer a la planta docente de esta universidad, justamente en esta materia de imagen pública, en algunas otras materias donde hablamos sobre audiencias y comunicación. Y entonces fíjense que ahora las generaciones más jovencitas creo que están en un punto excelente de empezar a construir su imagen pública, porque vamos a hablar un poquito más adelante
acerca de eh, lo que decimos en las redes sociales es parte de nuestra imagen pública. El cómo nos relacionamos con otros en diferentes grupos, tanto familiares, sociales o públicos, es parte de nuestra imagen pública. Y entonces, hoy que tenemos todo este fenómeno en el que todos nos exhibimos, porque eso hacemos en las redes públicas, ¿están de acuerdo conmigo? Exhibirnos. Y entonces creo que es también un excelente vehículo para que nosotros podamos construir esta imagen pública y lo iremos construyendo, ¿de acuerdo? Y entonces me gustaría comenzar porque tengamos muy claro que fíjense que una imagen, porque uno dice, ay, es que la imagen pública entonces es, ¿cómo voy a hacer yo que los demás me vean? Sí, por una parte, por la otra no. Porque fíjense que toda definición de imagen es que la imagen en realidad no muestra lo que está sucediendo en el plano. Por eso dice ahí, la imagen no es una muestra de la realidad, ajá, sino una interpretación de lo que los otros hagan de la imagen que tú estás proyectando. Entonces, imagínense, quiero que lo piensen. Cuando nosotros vemos una imagen, la verdad es que la interpretamos a partir de nuestro contexto cultural, a partir de nuestro contexto cognitivo, es decir, cuánto sé del tema, ¿estamos de acuerdo? Incluso a partir de cierto contexto histórico o político. Y entonces no quiere decir que porque tú des una imagen, todos la vamos a interpretar de igual manera. Por eso decimos que la imagen tiene que irse construyendo. Y esta construcción tiene que darse a partir de que entendamos cómo nos están interpretando, porque no es esta realidad. Entonces, siempre piensen, lo que otros ven probablemente no es lo que yo esté proyectando si no lo tengo bien trabajado. Por eso decimos que la imagen pública hay que irla construyendo, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo vamos a irla construyendo? Pues lo primero que tenemos que entender es que este público, que serían las personas que nos están percibiendo, ajá, todas ellas o todos nosotros a partir de otros recibimos estímulos visuales, es decir, cómo luces, cuál es tu comunicación verbal, pero también cuál es tu comunicación no verbal. Y entonces estos estímulos que yo puedo observar van construyendo esa imagen de la persona. Pero también recibimos estímulos auditivos, sobre todo en esto que yo les decía en contextos específicos. Es decir, cómo hablamos, cuál es nuestro tono de voz, pero además cómo nos manejamos con estos estímulos tanto visuales como auditivos en todos nuestros planos. Porque no se vale, o ustedes estarán de acuerdo conmigo, que de repente vemos políticos dando discursos donde mientras están ante un micrófono, ante los medios de comunicación o ante cámaras, pareciera que llevan una conducta intachable. Pero de repente, pues ahora con las redes sociales, los sorprendemos como en eventos privados o los sorprendemos en eventos grupales y entonces no se comportan de igual manera. Y eso hace que no haya coherencia. Y entonces hay una disrupción entre los estímulos que estamos viendo por un contexto o un plano y otro plano. Por eso, cuando nosotros empezamos a construir esta imagen pública, tendríamos que estar muy certeros y coherentes de que los estímulos van a ser percibidos por la audiencia a la que estamos hablando, pero en todos los planos. Por eso es importante, como un buen tip, que tengamos cuidado de tener esta imagen en todos los planos en los que nos manejemos. Yo entiendo que ahorita deben de estar pensando, oye, pero si mi plano es mucho más individual o es un contexto familiar, bueno, depende, porque tu familia también es parte de estos sujetos que te están percibiendo, cómo te comportas, cómo hablas y sobre qué imagen quieres proyectar, porque al final también son audiencia, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos mucho cuidado, siempre piensen qué estímulos estoy proyectando de manera visual y qué estímulos estoy proyectando de manera auditiva. Y si decimos que esto es parte de los estímulos, entonces hay que empezar a hacer análisis de cuáles se van formando a partir de lo que nosotros proyectamos
y cómo eso que nosotros proyectamos empieza a crear ideas acerca de nosotros o acerca de otras personas a quienes estamos percibiendo en esta construcción de imagen. ¿De acuerdo? Y entonces, fíjense, en realidad, vamos a definirlo, la imagen pública es una influencia que está dada a partir de estos aspectos visuales, a partir de estas interpretaciones cognitivas, pero también interpretaciones emocionales y culturales, porque los contextos también tienen ciertas emociones involucradas. No es lo mismo, decíamos, por ejemplo, estar en este momento en un webinar, que a lo mejor estar en una charla, en una discusión, en una clase pública, en una clase presencial, en una conferencia. La verdad es que los sentimientos que se van despertando mientras vamos interactuando con otros también van influyendo en esta percepción y en esta imagen que empezamos a conformar. ¿Y en qué momento esta imagen que hemos estado hablando de percepción se convierte en pública? Pues fíjense que se convierte en pública en el momento en el que entendemos que muchas personas empiezan a sumar esta percepción y entonces empiezan a comentar entre sí y empiezan a compartir la percepción que se tiene de cierta persona. Es más, la imagen pública no solamente se trabaja para personas. La imagen pública se está trabajando actualmente también para las marcas y para las empresas. Y entonces, cuando empezamos a entender que varias personas comparten la misma influencia de estos estímulos o que comparten la percepción, entonces ese compartir empieza a provocar una respuesta colectiva. Y eso es lo que va moldeando la opinión pública también, porque entonces ya varias personas empiezan a compartir esta percepción, empieza a hacerse una conformación de una opinión mucho más social, mucho más colectiva, e incluso esta opinión empieza a compartirse con la sociedad y empieza a compartirse también en los medios de comunicación. Y entonces entendamos que empezamos a hacer esta interacción con cierto número de sujetos. Estos sujetos empiezan a compartir la misma opinión acerca de la imagen o la percepción que están teniendo de una persona y empiezan a intercambiar ideas. Entonces, esta idea empieza a hacerse colectiva. Y esto es lo que lleva justamente a entender que se está creando una imagen pública. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para ir construyendo una imagen pública muchísimo más estructurada? Lo primero que tenemos que entender es que nuestra imagen refleja la esencia de nuestra personalidad, de tu personalidad también. Y que entonces esta personalidad que yo estoy proyectando se carga o va implícita en el mensaje que deseamos transmitir. Porque fíjense que les traigo un dato súper interesante. Nuestra personalidad se proyecta a través de nuestra presencia. ¿Ah? Y nuestra presencia, es decir, desde cómo estamos arreglados el día de hoy, desde cómo te estás proyectando, que conforman esta personalidad y esta presencia, al final es tu mejor o tu peor carta de presentación. Fíjense qué dato tan interesante les voy a compartir en este momento. Víctor Gordoa, que supongo que varios de ustedes han escuchado hablar de él, es prácticamente quien trajo toda esta estrategia de manera mucho más formal a México para hablar de imagen pública. Y de hecho, al hablar de él, supongo que también han escuchado que tiene este colegio justamente que está especializado en este tema tan interesante, ¿de acuerdo? Entonces, él dice en esta cantidad de data que maneja, que en realidad la eficiencia de un mensaje depende más de la mitad a partir de tu apariencia. Es decir, el 55% de la validez que le vamos a dar al mensaje que el otro nos esté dando depende del atuendo que traiga la persona, porque del arreglo que también tenga esa persona,
del lenguaje corporal que esté manejando en el emisor, que llamamos en este código de comunicación, del lenguaje verbal y, por supuesto, en la manera en la que nos estamos expresando. Y probablemente se preguntarán por qué le damos tanto peso a la apariencia. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una conferencia, ¿están de acuerdo que lo primero que haces es un análisis o un chequeo acerca de cómo está vestido, cómo se para, cómo habla? Porque eso en nuestra mente empieza a validar, oye, proyecta el tema del que realmente va a hablar, ajá, lo estoy validando con respecto a cómo se para, con respecto a cómo se expresa, como para saber si le voy a poner atención, si realmente le voy a creer, si en esta apariencia me da confianza, porque todas esas cosas se proyectan en una sola persona. Y luego dice, el 38% de este 100% lo da el medio o el canal a través del cual proyectes este mensaje. A veces se nos olvida que el medio o el canal por el que vayamos a proyectar el mensaje también es básico para la eficiencia del mensaje. Hoy tenemos plataformas virtuales, lo cual es una maravilla porque nos permite justamente llegar a otros espacios o nos permite acercarnos a gente que a lo mejor de manera presencial no hubiéramos conseguido. Pero bueno, medios y canales hay muchos. Hoy lo estamos haciendo a través de una plataforma. Muchas veces lo hacemos a través de redes sociales, otras veces lo hacemos de manera presencial, en vehículos como conferencias o en webinars, o lo estamos haciendo probablemente a través de un taller, de un seminario. Y entonces la manera, el formato, el vehículo y el canal que tú elijas para transmitir ese mensaje hace que el mensaje también se vuelva mucho más eficiente. Imagínense que eligiéramos, por ejemplo, que dijéramos, oye, vamos a dar esta charla, ajá, en un salón de clases, ajá, donde solamente caben 5 personas, ¿de acuerdo? Hoy somos más de 5 personas. Y entonces, obviamente, hubo un error al seleccionar el canal a través del cual nosotros vamos a emitir el mensaje. Y fíjense, solamente el 7% de la eficiencia del mensaje es el contenido. Es decir, toda esta preparación que hacemos a partir del tema, la estructura, qué datos vamos a abordar. Y no porque el contenido no sea importante. Hoy decimos que el contenido es el rey cuando hablamos de storytelling, sino porque, ajá, el contenido fue mucho antes de ser expresado, fue validado por la apariencia y la adecuación del medio. Claro, si ya atrapamos este 55 y este 38, el contenido va a ser recibido con muchísimo mayor eficiencia. ¿Ok? Espero que haya quedado claro y no nos hayamos confundido en este, porque el contenido no es el rey. Sí lo es, pero hay elementos anticipados que hacen que la eficiencia sea mucho más clara. Y entonces vamos a continuar. Les platicaba yo que la imagen pública puede irse gestionando a lo largo del tiempo o de manera evolutiva, y hay ciertos factores y estímulos. Es muy importante que nosotros empecemos a visualizar. Fíjense que lo primero que se le recomienda a todos aquellos que empezamos a gestionar nuestra imagen pública es que tengamos un alto autoconocimiento. Es decir, necesitábamos o necesitamos saber quién soy y cuál es mi personalidad. Porque si nosotros decidimos empezar a construir una imagen pública en algo que no soy, les aseguro que esa imagen no va a funcionar, no va a resultar creíble, ajá, que eso es lo más importante. Y además no vas a estar cómodo en esta construcción de imagen pública. Imagínense, que yo, supongamos que fuera una súper introvertida, ¿sale? Y dijeras, pero me voy a construir una imagen pública diciéndole a la gente que soy súper social, que me encanta asistir a todos los eventos, que me encanta estar con toda la gente, que además me siento muy cómoda hablando en público todo el tiempo,
cuando en realidad probablemente esa no fuera mi personalidad. Y entonces, por más que te esfuerces, esto no va a resultar si tu personalidad real, el quién eres, y en este análisis de autoconocimiento que te haces, no encuentras cuáles son tus fortalezas y esas fortalezas empezamos a trabajarlas en la imagen pública. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que te identifiques. ¿Quién eres? ¿En dónde te sientes cómodo? De estas, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Cuáles serían tus fortalezas? Y de estas fortalezas, ¿cómo podemos empezar a gestionarlas para que funcionen en una construcción de la imagen pública? Otro gran factor que tenemos que empezar a analizar en esta construcción es que tenemos que entender cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar al empezar a hacer esta proyección de imagen pública, el cómo quiero ser percibido. Porque ya decíamos, oye, ya entendí quién soy y de estas fortalezas, cuáles podrían estarse gestionando en mi imagen pública para que el otro me perciba como confiable, como auténtico, pero también hay que plantearse un objetivo, ¿no? Y este objetivo es, ¿cómo quieres ser percibido? ¿Quieres ser percibido como una persona casual, como una persona muy política, como una persona altamente profesional, como una persona muchísimo más empática? Porque a partir de esto que nosotros nos estamos planteando como un objetivo, empezamos también a crear esta imagen y más adelante empezaremos a crear el discurso. Y entonces, este objetivo tiene que ver con tu discurso hasta en tu tono, en tu contenido, en el medio que vamos a seleccionar, ¿no? Por ejemplo, recordarán las pasadas elecciones, bueno, sí, las pasadas y antepasadas elecciones, cuando Movimiento Naranja empezó a lanzar a sus candidatos con un objetivo muy claro: tener muchísima más empatía, ser muchísimo más casuales en comunicación a partir de otros candidatos. Entonces, les resultó maravillosa la estrategia, pero porque tenían un objetivo muy claro. Ajá. Y entonces toda esta construcción que fueron haciendo, tanto de imagen del partido político como de la imagen de sus candidatos, del propio Maines, ajá, estaban totalmente alineadas con este objetivo. Por eso es importante identificar cómo quieres alcanzar estos objetivos, qué es lo que quieres proyectar, para que sea muchísimo más fácil irlos construyendo a lo largo del tiempo. Y otro factor súper importante es que las audiencias con las que tú vas a estar en contacto también son muy importantes. Y entonces esto es lo que nosotros en comunicación le llamamos, hay que segmentar a tu audiencia. Probablemente tu imagen pública como primera partida no sea para todos. Ajá. Tendríamos que empezar a establecer con qué audiencias, es decir, con qué generación quiero estar en contacto principalmente. Quiero una generación joven, quiero una generación adulta, quiero una generación de la tercera edad, quiero una generación de adolescentes. ¿Con quién quieres estar en contacto? Porque eso va a volver otra vez a establecer no solo tus objetivos, sino el tipo de discurso, el tipo de palabras o el código en el que puedas estar haciendo todo este mensaje. Y fíjense que la audiencia es muy importante y tampoco me dejarán mentir. Incluso los artistas, porque ya hablamos un poco de política, incluso los artistas tienen esta segmentación de audiencias, ¿no? Donde tú dices, oye, pues ¿sabes qué? O sea, canta baladas. O sea, sí, pero no es lo mismo la imagen pública de Carlos Rivera, donde canta baladas, pero para una audiencia como de mujeres jóvenes, ajá, pero no adolescentes, ¿sale? Porque entonces trabajan su imagen de una persona madura, una persona guapa, pero que no hace escándalos o no es demasiado extrovertido. Que no es lo mismo un artista que también canta baladas, pero entonces se acerca más a sus públicos, interactúa más, a lo mejor se quita un poco de ropa para tener esta conexión con estas audiencias mucho más jóvenes, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso es importante que te identifiques
a quién quieres principalmente en estarte comunicando. No quiere decir que la imagen pública más adelante no te va a permitir comunicarte a diferentes niveles, pero sí cuando la empezamos a construir, tenemos que elegir, así como nuestro objetivo principal, a nuestra audiencia principal, ¿de acuerdo? Y ya con estos tres factores, como muy bien definidos, podemos empezar a crear estrategias de persuasión, ¿no? Ya sabemos que una estrategia es una actividad específica, muy bien planeada, para que puedas conseguir tu objetivo. Y entonces, si estamos hablando de crear estrategias de persuasión, estas estrategias tienen que estar muy bien establecidas, es decir, tienen que ser claras, pero también tienen que ser diferenciadoras, porque en esta construcción de la imagen pública no puedes parecerte a otro, porque si nos parecemos a otro, entonces no hay un diferenciador. La gente no va a entender por qué tendría que tener afinidad contigo y no con otro, cuando en realidad eres como muchos otros. Entonces, estas estrategias de comunicación y de persuasión, por eso decíamos, tienen que estar bien establecidas, pero tienen que ser diferenciadoras con respecto al resto de las estrategias de algunas otras personas. Y entonces, ya hablamos de los factores. Ahora vamos a hablar de algunos estímulos. Acuérdense que los estímulos normalmente son cosas que recibimos a partir de los sentidos. Y esto que nosotros recibimos a través de los sentidos nos permite reforzar la percepción que el otro tenga de mí. Y entonces, uno de los grandes estímulos es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y tendría que haber coherencia entre lo que se dice, el cómo se dice y para quién se dice. Y entonces, cuando estamos hablando y estamos construyendo nuestra imagen pública, tendríamos no solamente que ya vimos, es importante el mensaje, es importante construirlo, es importante dirigirlo, pero también es importante el cómo vamos a expresarlo. Y además, cómo le vamos a dar fuerza a este mensaje a partir de esta comunicación no verbal, donde hoy estamos a distancia. Y entonces, yo en realidad tengo que reforzar toda esta comunicación verbal a partir de mis tonos, mis volúmenes, si alcanzan a ver mis manos, que yo pueda estar reforzando como ciertas ideas. Cuando tenemos proximidad, bueno, tenemos otros elementos no verbales que nos permiten estar reforzando esta comunicación verbal. Y entonces, estos son estímulos como la voz, el tono, el volumen, que van haciendo justo que se estimule la persuasión hacia las audiencias que nosotros queremos llegar. Un gran estímulo, y del que ya platicamos, es la apariencia personal. ¿Ah? Es la vestimenta, es el arreglo, incluso es el estilo que cada uno de nosotros proyectamos. Esto no quiere decir que todos tendríamos que vestir de manera formal, porque de repente dices, oye, es que entonces todos tendríamos que tener un estilo formal para tener una proyección de persona confiable o profesional. No, sobre todo porque hoy la moda está bastante más relajada. Pero lo que sí tenemos que hacer es un estilo y que también este estilo sea coherente con tu audiencia. Ajá. Si tú elegiste dirigirte a una audiencia más joven, obviamente el tener un arreglo demasiado formal no hace match con esta audiencia. O al revés, ¿no? Ajá. Los políticos, ustedes los habrán visto, cuando se van a reunir, por ejemplo, con la gente de los mercados o los comerciantes, pues van de jeans y se ponen una camisa. Pero cuando vas a hablar con una audiencia empresarial, pues entonces sí te pones un saco, una camisa, si es posible, una corbata. Entonces, aquí sí tendríamos que estar pensando que la vestimenta siempre va a ser un estímulo, que tu arreglo y que tu estilo van a ser un estímulo que también estará proyectando estos procesos de comunicación. Fíjense que les voy a dar una recomendación. El estilo tiene que ser constante. Porque a veces la gente no logra identificarnos porque no tienes un estilo definido. Porque aunque hoy vayas de jeans y mañana en mi caso vayas de vestido y pasado mañana lleves un sastre y a lo mejor entre semana te pones un pants porque vas al súper, sí debe de haber un estilo bien definido.
¿eh? Es decir, los estilos pueden ser como bohemios, románticos, formales, casuales, pero sí hay que llevar como un estilo que sea constante, porque acuérdense, es parte de que la gente te identifique, ¿de acuerdo? Otro gran estímulo es el comportamiento y las reacciones que el otro percibe en nuestro acontecer. Y entonces no basta con hacer muchos esfuerzos, sino que hay que parecer a través de nuestras reacciones y nuestros comportamientos en estos planos de la cotidianidad, incluso en etapas de crisis. Nuestros comportamientos tienen que estar regulados a partir de toda esta construcción de imagen que estamos haciendo. Y seguramente, fíjense, este ejemplo les va a funcionar muy bien, pero que todos identificamos a Noroña, ¿cierto? El señor Noroña, ajá, nuestro senador Noroña, la verdad es que no tiene coherencia en sus comportamientos. O sea, hoy puede gritar, mañana puede decir que es el hombre más humilde del planeta, o sea, pasado mañana puede ser prepotente, y entonces no hay una coherencia en sus comportamientos y entonces tampoco tiene bien conformada esta imagen pública que está proyectando. Esto hace que mucha gente lo odie, otra gente lo acepte, alguna otra gente probablemente pues tenga algún tipo de empatía con él, ¿sale? Pero nuestra imagen pública en toda esta consistencia tiene que ser evolutiva y tiene que ser coherente. Entonces, nuestros comportamientos, aún en tiempo de crisis, tendrían que estar regulados y nuestras reacciones también tendrían que estar reguladas para que no rompamos con todos estos estímulos que con tanto esfuerzo, como se estarán imaginando, cuesta ir generando, porque no se trata de que lo haga, de que me vea bien o de que hable bien, sino como ya lo vimos, es ir generando estrategias, acciones, mensaje, contenido, conocer a tu audiencia y muchísimas otras cosas. ¿Perdón? Entonces, dentro de otros estímulos que tendríamos que estar trabajando, y fíjense que aquí sí me gustaría llamar su atención, es la relación con los medios de comunicación. A lo mejor decimos, oye, pero yo no salgo en la tele, nadie me escucha en la radio. No, pero ¿qué creen? Que nuestras redes sociodigitales son las plataformas a través de las cuales estamos proyectando y estamos creciendo en la construcción de nuestra imagen pública y que además es la que estamos sosteniendo. A mí me gustaría preguntarles justamente, ¿qué dicen las tuyas? Es decir, ¿qué dice tu red sociodigital de ti? Eh, Fíjense que de repente vemos que las redes sociodigitales, hay gente que piensa, bueno, es que son mías y yo puedo subir a las redes lo que yo quiera. Entonces no importa si subo que hoy estoy pasándome la súper, echando unos tragos, ¿no? Y mañana estoy totalmente subido en un coche haciendo algunos ridículos pequeños porque a mí me parece divertido. Probablemente sí en tu ámbito individual, pero acuérdense que las redes sociodigitales son públicas en su mayoría. Ajá. Y aunque las haya cerrado solo para amigos, pues seguramente tienes 100, 200 o 300 amigos, que si lo pensamos bien, ya es una audiencia consistente. Y que entonces estas redes sociales, que son tus propios medios de comunicación, están abriéndote este camino como plataforma para que tú te proyectes. Entonces tú decides cómo proyectarte y entonces la recomendación siempre es, hay que tener cuidado con lo que subimos a nuestras redes sociales porque hoy se convierten en nuestro medio de proyección. No quiere decir que no puedas subir cosas personales. Es más, algunos políticos, algunos empresarios, muchos empresarios tienen sus redes sociodigitales únicamente para aspectos de imagen pública. No suben absolutamente ninguna relación familiar, no suben absolutamente nada que tenga con sus contextos individualizados, ¿va? Porque ya se dieron cuenta de que al ser proyectados, cualquier persona podría estar viendo y si la percepción es de contexto, a lo mejor tú ves una foto y no entiendes el contexto. Y entonces
Está bien, o sea, no somos slim como para que tengamos que cuidar tanto nuestra imagen, pero creo que sí valdría la pena que le echáramos una revisadita a nuestras redes sociodigitales y veamos qué estamos subiendo, con qué consistencia, qué es lo que estamos proyectando y si además va de la mano con el objetivo que yo me planteé al empezar a hacer esta imagen pública y al pensar que mucha otra gente está recibiendo estos mensajes, ¿de acuerdo? Perdón, voy a tomar un poco de agua. Ah, porque además, como acabamos de platicar, la imagen pública recibe esta consistencia y esta autenticidad al diferenciarnos a través de qué decimos, a través de cómo actuamos y a través de los valores que nosotros mismos decidimos tomar como una bandera de proyección. Y entonces, si lo que estamos buscando es coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que proyecto, los valores que decido, que sean parte de mi personalidad, y estamos hablando de coherencia, pues el medio tiene que entrar en esta coherencia, tanto en ambientes privados, que ya lo platicamos, en ambientes sociales y en ambientes públicos. Se los dejo un poco de reflexión. Y como para salir de algo tan formal, pues entonces algunos tips que nos ayuden a la construcción de la imagen pública, ¿de acuerdo? Fíjense que mostrar actitud de interés en una conversación ayuda muchísimo a construir esta imagen pública, porque generamos simpatía. Hemos escuchado hablar de la escucha activa, ¿vale? Muchas veces no sabemos escuchar, solamente oímos. Entonces alguien te está platicando algo y estás en el celular, esto pasa mucho, ¿no? Ahora vamos a los restaurantes, es pareja cenando y cada quien en su celular. Y yo en lo personal les voy a decir que digo, pudieron haberse ahorrado la cena. De todas maneras no iban a convivir entre ellos, pues mejor se hubieran ahorrado la cena o se lo hubieran pedido a Dios, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjense que durante una conversación, un buen tip que te ayuda a construir imagen pública es que muestres interés cuando la otra persona está charlando contigo. ¿Ah? Que hagas, por ejemplo, algunos movimientos que digas, ok, que la gente sepa que tú estás asintiendo, que estás poniendo atención. Si en algún momento hay oportunidad de hacer preguntas, por ejemplo, ajá, también es importante que lo hagamos, porque eso hace saber a la otra persona que sí tenemos interés en esta conversación y entonces empezamos a establecer ciertos compromisos con ciertas situaciones, ¿no? Entonces, eso en la parte de la imagen pública nos acerca con nuestra audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, piénsalo por ahí, porque además, aunque no estuviéramos construyendo imagen pública, el que la gente diga, oye, no solamente eres un buen conversador, sino que también sabes escuchar, la gente lo valora de manera individualizante y eso empieza a darte a ti otro tipo de aspectos. Otro buen tip es la empatía. Ujú. Y la comprensión con escucha activa y comunicación bidireccional, que es la que acabo de platicar, ¿sale? O sea, hacerle saber al otro que sí lo estamos escuchando. Y ojo, a mí me gusta mucho establecer que la empatía no es ponerte en los zapatos del otro. Porque todo el mundo dice, ah, sí, es que la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Tengo una mala noticia. Nunca nos vamos a poder poner en los zapatos del otro, porque desconocemos el contexto en el que el otro está gestionando sus emociones o sus sentimientos. Y entonces la empatía en realidad tendría que ser, por eso les pongo ahí, que en ese momento yo comprendo que estás pasando por ciertas situaciones y que esa situación se estará dando en un periodo de tiempo específico y que entonces en esta comprensión yo entiendo que no estás reflejando tu personalidad al 100%, sino un aspecto solamente bajo a lo mejor una situación de crisis que estás pasando en ese momento, ¿sale? Entonces, siempre pensemos que la empatía no es decir, ah, sí, pobre, ¿no? No, sino más bien entiendo que estás pasando por ciertas situaciones y en este entendimiento voy a comprender que hay que actuar de diferente manera que si estuviéramos en una situación normal. Entonces, si entendemos así el concepto, creo que la empatía se vuelve más fácil,
porque entonces cuando tú estás en ciertas situaciones y, por ejemplo, la audiencia no está respondiendo, yo desafortunadamente en este momento no veo a todos, pero si la audiencia no está respondiendo, entonces tendríamos que comprender y hacer otro tipo de acciones para que yo sea empática con ustedes. Otro buen tip, fíjense que hay que trabajar mucho en la credibilidad. ¿Ah? Y la credibilidad, sobre todo en aspectos como estos, en lo que eres invitada a compartir con algunas otras personas. Ajá. La credibilidad se logra mucho demostrando que tienes conocimiento en los temas. Que la gente te valida cuando dices, ah, sí, este sí sabe, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Ah, este sí sabe. ¿Por qué? Porque entonces estás demostrando, uno, que conoces el tema. Dos, que te preparaste para poder atender aquellas dudas que pudieran estar surgiendo. Ajá. Tres, que además tienes esta competencia de poder expresarlo. Y entonces, cuando ustedes quieran credibilidad, cerciórense de dominar el tema. O no hablemos de algo que desconocemos. ¿No? Porque entonces eso, en lugar de ayudarte en la construcción de la imagen pública, podría empezar a disminuir la percepción que otros tuvieran de ti. Entonces, si yo no sé del tema, no opino. Si yo sé del tema, aprovecho, ajá, demuestro cómo puedo apoyar o cómo puede ayudar mi conocimiento. Otro tip es estar muy ubicados en el contexto y la situación en la que estamos en ese momento. ¿No? No solamente para adaptarnos a la audiencia, porque ya les platicaba hace ratito, ¿no? No es lo mismo tener una audiencia, en el caso de un político, donde va a platicar con comerciantes, que una audiencia de gente empresarial, o incluso cuando los políticos van a dar conferencias a las universidades. Ajá. Entonces, el contexto es diferente, la audiencia es diferente, y entonces hay que empezar a adaptar tu estilo, tu mensaje, ajá, e incluso la situación en la que te vas a ir presentando, porque esto te va a ayudar a ir construyendo esta impresión que nosotros queremos dejar en la audiencia y e ir construyendo esta imagen pública de la que estamos. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Tenemos preguntas? ¿No veo el chat? Ayúdenme. Sí, sí, doctora, mire, del chat todavía no hay alguna pregunta o comentario. Los invitamos a realizar alguna pregunta o también levantar la mano. Mira, Rubén levantó la mano. Adelante, Rubén. Adelante, Hola, Rubén. buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ahorita con lo que nos platicó, todo es muy interesante, pero pues creo que todavía estamos con el estigma de muchos años atrás, que decía que el como te ven, te tratan, y usted con una gráfica nos montó que tenemos que tener una buena imagen para te- atraer la atención, ¿no? Y estoy de acuerdo. Yo sigo creyendo que como te ven, te tratan, y a nosotros que estamos en una etapa, bueno, estamos en un departamento de atención al cliente que tenemos contacto, yo creo que es muy importante. Y lo que comentó ustedes, para mí se me hace que, pues, que hay que seguir con eso, ¿no? Que hay que estar bien arreglados, vestidos, aunque dicen que las tendencias cambian, todo. Y usted me lo acaba de confirmar, que se sigue esa idea. Claro. Muchas gracias, Rubén, por tu aportación. Quiero aclarar, no es que siempre, no es que estés obligado a estar siempre impecable, ¿no? Creo que ya hice esta aseveración. Pero sí se trata de que estés pulcro, por ejemplo. Ajá, que esa es una cosa súper importante de tu apariencia. Pero miren, les voy a platicar una anécdota, ¿eh? Porque es parte de lo que les voy a platicar ahorita de la persuasión. Les voy a platicar una anécdota, ¿sale? En alguna ocasión, a mi hijo y a mí nos invitó una persona que asistiéramos a un evento con él para que nos platicara de inversiones. Porque ya saben, ahora todo el mundo que queremos invertir, ¿no? Y entonces nos dijo, quiero platicarles sobre inversiones. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, pues a lo mejor es una buena oportunidad y fuimos.
¿vale? Esta persona nos platicó, bueno, un esquema maravilloso en el que casi, casi te hacías millonario, ¿no? O sea, tú vas invirtiendo, ya saben, hay que, pues sí, poner un poco de riesgo, meterle capital, estar en, dicen poner los huevos en muchas canastas. Y bueno, él nos prometía que en poco tiempo íbamos casi a duplicar el capital, ¿no? Y entonces, fíjense que esta persona, de entrada, cuando la vimos, la verdad es que iba, sí era un joven, es decir, como de 30 años, ¿no? No era un súper jovencito, pero una persona joven de 30 años, iba de jeans y playera. Y dijimos, bueno, pues está bien, ahora la moda es casual, ¿no? O sea, yo lo entiendo. Pero fíjense qué grave. Cuando entonces terminamos la charla, él se levanta y entonces traía los tenis sucios. Ajá. Un portafolio bastante viejo, ¿no? Y entonces, nada más como para que lo pongamos, es como una anécdota, no lo tomen a mal. Y entonces es cuando uno piensa, dice, a ver, no hay coherencia. Si tú tienes todo un plan estratégico para hacerte millonario, no veo los resultados. No hay coherencia entre lo que tú me estás diciendo, a lo que me estás invitando y cómo estás tú compartiendo tu imagen. Porque, te digo, si tú conoces todos esos trucos, es para que ya los estuvieras aplicando. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero con respecto a la coherencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Decíamos, parte de los estímulos es, estos estímulos tienen que ser persuasivos, ¿de acuerdo? Y entonces, me voy a ir un poco más rápido porque creo que ya estoy sobre el tiempo, porque estoy aquí muy agradable con todos ustedes, pero ya estoy sobre el tiempo. Y entonces, algunas cosas que tendríamos que hacer con tus estímulos de persuasión. Fíjense que la persuasión es muy, muy importante porque es lo que nos va a hacer trabajar estos estímulos a través de la comunicación y a través de las apelaciones emocionales, ¿no? Es decir, ¿cómo logro yo? ¿Qué es persuasión? La persuasión es que tú puedas influir justamente en tus audiencias. ¿Cómo vamos a lograrlo? Construyendo mensajes mucho más estratégicos, mensajes que ahora ya entendimos que deben de tener un objetivo, deben estar dirigidos a una audiencia específica, deben de estar estratégicamente conformados para ser claros y además para contribuir al propósito por los que estás comunicándote, ¿de acuerdo? Eso es verdaderamente hacer estrategias de persuasión. Y entonces, también, ¿qué otra cosa nos permite trabajar la persuasión? Decíamos, que ya lo platicamos, demostrar experiencia y vulnerabilidad, conectar emocionalmente con tus audiencias. Ajá, no siempre tienes que ser tan rígido, no siempre tienes que manejar data. Hay que conectar emocionalmente, hay que hacer mensajes claros y bien estructurados. A veces hay gente que tiene mucha labia, pero que al final dices, oye, ¿y qué dijo? O sea, se oyó muy bien, pero no entendí qué dijo, ¿sale? Entonces, por eso hay que tener mensajes claros para que la percepción también sea clara. Y esto que yo acabo de hacer con ustedes, de platicarles una anécdota, es parte de la persuasión. Ajá. La comunicación tiene que ser muchísimo más humanizada, porque la imagen pública no tiene que ser tan perfecta. Tenemos que hacer esta parte de, oye, yo soy como tú, justamente, y me pasan cosas como a ti. Y entonces estar humanizando parte de la comunicación y estar platicando estas anécdotas como un storytelling también hace que la gente empiece a conectar contigo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que este es un buen tip para trabajar la persuasión y estar buscando respaldos y recomendación y testimonios, porque eso va construyendo tu reputación. Fíjense, hasta Amazon pide que des testimonios de tus compras, ¿no? Entonces, imagínense si nosotros durante esta construcción de la imagen pública no podemos estar pidiendo, por ejemplo, recomendaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien dice, oye, sí, esta persona, la verdad es que es muy confiable, ¿no? Oye, esta persona, la verdad es que sí vale la pena, ajá, escuchar su discurso. Y entonces otros están validando y validándote lo que hace es que tú entiendas que tu construcción de imagen pública va por perfecto camino porque es parte del monitoreo de esta comunidad. ¿De acuerdo? Y utilizar medios y redes para mantener una presencia constante y controlada, ¿no? Es decir, sí tenemos que tener un foco de exhibición para que más gente empiece a conocerte, para que más gente vaya validando y más gente te ayude a ir construyendo esta imagen. ¿De acuerdo?
Y de esta manera, pues poder ir construyendo este posicionamiento del que hemos estado hablando. Este posicionamiento, fíjense que es muy importante que lo hagamos de manera diferenciada, que ya lo platicamos. Tendríamos que preguntarnos en nuestra estrategia de construcción de imagen, ¿qué es lo que queremos aportar? Ajá. ¿Por qué estarían otras personas asociándose con nosotros? ¿Qué reforzamiento visual o cognitivo queremos hacer en nosotros? Y que todos estos elementos se unan en la coherencia de la que también ya hemos platicado, ¿sale? Les voy a dejar este decálogo. Si quieren tomarle un screenshot para que ustedes lo tengan, la verdad es que ya lo hemos platicado todo. Era como mi resumen, pero estoy un poco colgada de tiempo, pero ya lo hemos platicado de todo, ¿sale? Hay que hacer una investigación en el autoconocimiento, hay que entender cómo nos percibe el otro, hay que hacer un propósito, establecer nuestra audiencia, dominar los contextos, crear mensajes muchísimo más certeros, conectar con interés, ajá, para los estímulos emocionales y de comunicación, alinear nuestra imagen, también ya lo platicamos, la coherencia en los medios, también ya lo platicamos, e ir monitoreando los resultados. Entonces, si quieren, tomen un screenshot. Creo que aquí está resumido todo lo que hemos estado platicando, por si a ustedes les sirve como para ir empezando a hacer como un leve repaso o una pequeña construcción. Y con esto termino, donde yo llamaría la atención para que entendamos que todos forjamos una imagen. Ujú. Y que esta imagen se va construyendo cada día y que esta construcción es parte de nuestra reputación, pero que al mismo tiempo nos lleva al prestigio personal y que esta percepción siempre va a suponer un fuerte peso en el proceso de comunicación, porque hoy entendemos, ¿sale? O sea, el comunicar no es solamente el mensaje, es todos los elementos que hemos estado revisando. Y entonces yo llamaría su atención también en procurar que esto que nosotros estamos comunicando, estamos construyendo en cuanto a nuestra reputación, nos cercioremos de que sea positiva, que sea fuerte, que sea diferenciadora y hoy sabemos que podemos gestionar. ¿De acuerdo? Entonces, ayúdenme. ¿Cuál es su opinión? Bueno, doctora, levanto la mano, doctora, y me doy la palabra. Claro, pues mire, yo me llevo muchas cosas, ¿no? En la cabeza. Y creo que algo que aprendí hoy es que pues todo comienzo de cualquier imagen pública, macro, donde quiera que lo podamos trasladar, empieza con nuestras redes sociales, con nuestra reputación personal, ¿no? Eh, También he escuchado de comentarios acerca de amigos están en áreas de recursos humanos que ya el mismo recurso de búsqueda a través de redes sociales, de LinkedIn, de qué tan saludables tienen sus redes sociales, también es importante, ¿no? Creo Claro, que por ahí podríamos comenzar para dar pauta a dar una mejor imagen de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo me llevo y sobre todo me gustó mucho lo que dijo sobre mantener la cotidianidad, inclusive en las crisis, ¿no? Que actualmente hoy estamos en una etapa en donde, pues afortunadamente y también desafortunadamente, como una espada de dos filos, pues todo mundo tiene el foro abierto en redes sociales y se puede polarizar una opinión, ¿no? Y luego, los de un lado, los del otro, los que están. exacto, Entonces, las crisis a nivel marca, a nivel imagen pública, pues están muy a la orden del día, ¿no? A veces quizá una mala experiencia que le hagamos pasar a algún usuario o incluso a alguna persona pues levanta la denuncia, se empieza a hacer el brote de redes sociales y comienza a afectar la imagen, ¿no? claro, Entonces, sí me llevo muy claro porque justamente es en las crisis donde todo el mundo, por ejemplo, Hugo esto, Hugo el otro, y uno tiene que mantenerse centrado, ¿no? Siempre con una pulcritud, como usted lo menciona. Eso es por supuesto. indispensable para poder tomar decisiones. Y bueno, y tomar una buena decisión para poder llevar la marca hacia un mejor nivel. Pero eso es lo que me llevo, es lo que me Qué llevo. bueno, me da Doctora, muchísimo gracias. gusto. Gracias. Nathaniel, compártanos, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Muchas gracias por la información. Actualmente, bueno, yo soy estudiante de diseño ahí en la USB. Actualmente estoy desarrollando un proyecto de investigación para poder elevar de alguna manera nuestras presentaciones como estudiantes, ¿no? Si bien esto de la imagen pública es pues muy importante ya en el mundo laboral, en el mundo profesional, mi investigación está basada en poder, pues sí, darle un enfoque o elevar, ¿no? Nuestra imagen al momento de presentar desde una simple tarea hasta un proyecto final. Lo que me gustaría decir, bueno, preguntarle es ¿qué recomendación me podría dar usted desde su experiencia profesional y como maestra? ¿Qué ha observado usted como área de oportunidad al momento de presentar, siendo parte de este ámbito a un universitario o estudiantil? Ok, muchas gracias, Nathaniel. Pues fíjate que te comparto mi percepción, ¿sabes? Como les acabo de platicar, creo que cuando ustedes como alumnos hacen una presentación, y que ya lo vimos, creo que lo más importante en una presentación académica es que ustedes dominen el tema. Como diseñador debes ser casi experto en Canvas o en alguna otra plataforma que hace diapositivas bonitas, ¿vale? Pero a veces una diapositiva bonita no es suficiente. Más bien es que ustedes dominen el tema, que sepan de lo que están hablando, que sean capaces de explicarlo e incluso de poderlo manejar desde diversos puntos de vista. Y que por lo menos yo como profesora en el ámbito de la comunicación, las presentaciones en realidad tendrían que ser solamente un punto de apoyo que le da orden y estructura a la presentación, pero que lo realmente valioso es el contenido. Espero haberte ayudado, Nathaniel. Ok, sí, sí, de mucho. Muchas gracias. De nada, un placer. ¿Alguien más quiere compartirnos si tiene alguna pregunta? Parece que no. Pues creo que no, doctora. Sin embargo, nada más les comento, esta presentación, doctora, la vamos a guardar, almacenar, se está grabando para poderla publicar y compartir con la comunidad más adelante, porque es información muy valiosa que podemos utilizar y que debe de estar al alcance de todos los chicos que por algún motivo pues no pudieron y también pues de toda la comunidad, ¿no? Sí. Pues les agradezco muchísimo su asistencia. De cualquier manera, ya saben que estoy en la universidad y si en algún momento se ofrece algo, pues estoy para atenderlos. Buenas noches. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por su valiosa información. Gracias a todos los que nos acompañaron, a los miembros de la comunidad de la universidad y también a los que también están, pues, eh, averiguando, ¿no? Y viendo qué alternativas de posgrados y de programas académicos tenemos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales a través de todos nuestros canales. Nosotros los vamos a estar invitando a nuestros próximos webinars a través del correo electrónico y por medio de nuestros compañeros de promoción de posgrados. Nuevamente le agradezco, doctora Tania, con mis compañeros del equipo de promoción, doctora Yani también por acompañarnos en esta nueva, en este nuevo webinar. Y pues esperen todo el calendario que tenemos para ustedes. Que tengan una excelente tarde, que tengan un bonito fin de semana y que la pasen muy bonito. Gracias. Igualmente. Hasta Muchas luego. gracias, Gracias. Bonita tarde.